Barcelona el suelo es muy limitado, claro, y cuesta muchísimo tomar posicionamientos que permitan hacer promoción de obra nueva. Es cierto que durante los 5 años que está durando ya esta norma de la obligatoriedad del 30% a vivienda protegida, pues obviamente la obra nueva se ha prácticamente esfumado, porque no hay esos incentivos que son imprescindibles como para que se acometa el riesgo de hacer una promoción inmobiliaria residencial. Por encima de todo, vuelvo a hacer mención a la seguridad jurídica, ¿no? A la estabilidad normativa. Tiene que haber protección ante impagos y tiene que haber protección ante ocupaciones ilegales. Y partamos de la base que, por supuesto, pueden darse situaciones de que un arrendatario no pueda pagar esa renta, pero entonces tiene que ser el mundo público quien le proteja. A día de hoy lo que se está haciendo es trasladar la responsabilidad al propietario privado de esa vivienda. Y esto nos pone en una situación pues, que el propietario privado puede decidir no asumir esa responsabilidad, está en su derecho. Y entonces, pues, esa vivienda que tiene en propiedad, no destinarla al alquiler. Esto es lo que tendríamos que procurar evitar, porque necesitamos esta vivienda en alquiler, necesitamos que los propietarios privados que tienen vivienda la pongan a disposición del mercado. Yo estoy convencida de que va a ser coyuntural. Hemos vivido estas situaciones anteriormente en nuestra ciudad, y hago referencia a todas las oficinas que se promovieron en Plaza Europa, en Hospitalet, precrisis, que se entregaron justo con la crisis anterior, la que arrancó en 2008, en los primeros años, y tardó tiempo el mercado en absorber estas oficinas, es decir, en empresas que forman parte de nuestro tejido empresarial, de ocupar esos metros cuadrados que estaban hechos. Y en 22 arroba, ¿qué ha sucedido? Pues lo siguiente, que prepandemia la tasa de disponibilidad que había era del 3%, y esto a todas luces daba a entender que faltaban oficinas, faltaban metros cuadrados de oficinas. De hecho, se produjo un fenómeno de manera bastante masiva, que se producían lo que llamamos prealquileres, es decir, empresas que se ataban a un contrato y a un compromiso de ocupación y de pago de unas rentas de edificios futuros, de edificios que todavía no se habían entregado, y en ese momento, lógicamente, el sector inmobiliario se pone a promover oficinas. ¿Qué sucede? Pues que los ciclos son largos, los inmobiliarios, y se entregan esos proyectos de oficinas en un momento, pospandemia, en el que hay una revolución absoluta sobre cómo queremos trabajar, que claramente la flexibilidad da a entender a muchísimas empresas que necesitan menos metros cuadrados. Esto se podría matizar, porque también se han favorecido muchos los espacios colaborativos, pero hay muchas organizaciones que simplemente han considerado o han hecho la reflexión de que necesitaban menos metros, y también en una situación económica que en España no es complicada, pero sí que ha enfriado muchísimo este tipo de decisiones de atarte a un espacio inmobiliario en el largo plazo. Hay una cuestión, que es que los barceloneses a veces pensamos que lo que sucede aquí solo nos sucede a nosotros. Y lo cierto es que grandes ciudades que realmente son atractivas para el talento, este proceso de que en el centro ciudad pues, se está produciendo en un porcentaje quizá demasiado elevado, o seguro demasiado elevado, una sustitución de perfiles que se van locales y entran que vienen de otras partes, esto lo vemos en Madrid, en París, en Londres, en Berlín, en Ámsterdam y en cualquier otra ciudad de esta tipología. Entonces, lógicamente, tenemos que ver que aquí no se produzca un vaciado en centro-ciudad de manera que la ciudad se despersonalice. Tenemos que tratar de ver cómo crear estas oportunidades. Dicho esto, el gran reto no es tratar de ver cómo metemos a todos los que somos de aquí en el centro, sino al estilo que hizo Sardá con el Eixample. Tenemos que pensar en una Barcelona que va mucho más allá para poder atender a todas estas necesidades. Y el siguiente Eixample es el área metropolitana, para lo cual tenemos que estructurarla urbanísticamente, a nivel de movilidad, por eso Rodalies es crucial, y finalmente, pues, diseñar políticas de vivienda, no cada municipio aisladamente, sino de una manera articulada global. Y el reto es que haya calidad de vida en una zona mucho más amplia, no solamente en el centro.
Para eso se ha creado ya una sociedad mixta, ¿no?, para el área metropolitana, que ha empezado a dar los primeros pasos. ¿Habría que confiarlo prácticamente todo a esa empresa mixta? Es decir, A ver, haga vivienda pública en todo el área metropolitana. A ver, esa empresa mixta, que pondrá una cantidad de vivienda relevante a disposición, ¿no? Estamos hablando de menos de 5.000 unidades y en realidad la necesidad a día de hoy es en torno a las 200.000 viviendas. Es decir, es relevante, bienvenida sea esta colaboración público-privada, pero claro, tenemos que poner en carga muchísimas más estructuras de esta tipología. ¿Cuál es el problema de la que está en marcha? E insisto que bienvenidas estas viviendas y celebro enormemente que haya habido este acuerdo público-privado, pero lo cierto es que es difícilmente replicable, porque los actores que hay, en concreto uno de ellos, que es experto en gestión de vivienda de alquiler, no hay estos perfiles en nuestro mercado. Se tienen que estructurar, es decir, tenemos que tratar de ver cómo podemos hacer acuerdos que sean replicables, que cuando el mundo público lance un concurso de colaboración público-privada haya concurrencia y tratar de ver qué suelos hay en el área metropolitana que urbanísticamente estén preparados para solicitar licencia o falte poco y poner todos estos suelos en carga. Se tendría que hacer una actuación mucho más masiva que la que se está haciendo.